Si usted me puede acompañar a San Marcos capítulo 4, versículo 26. San Marcos 4, verso 26. Vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 29. Dice así, San Marcos capítulo 4, verso 26 al verso 29. Decía además, me avisan cuando lo tenemos, Marcos 4, versículo 26 al 29. Amén. Dice así la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús está explicando del reino de Dios, y Jesús está hablando precisamente de ese momento. Y aquí particularmente el Señor quiere enfatizar en la vida del cristiano, en la vida del ser humano y la vida del creyente particularmente. Aclaro algo. Y sé que para la gloria de Dios acá se predica el verdadero evangelio, pero siempre es bueno aclarar esto. La semilla en esta parábola y en la parábola del sembrador tiene que ver con la palabra de Dios. Semilla, palabra de Dios. Hago la aclaración porque en algún momento aún muchos predican de la semilla como el dinero. No sé si usted llegó a escuchar en algún momento, pero mis hermanos, un falso evangelio como el evangelio de la prosperidad utiliza una parábola de estas para hablar de dinero y de que usted tiene que dar buena semilla, o sea, buena plata. Pero a la luz de las escrituras vemos cómo la semilla tiene que ver con la palabra de Dios y cómo ella crece, cómo va creciendo dentro de nosotros. Entonces, el Señor aquí está hablando en esta parábola. Si ustedes notaron, el versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba. Esa es una etapa del ser humano y una etapa del creyente que quiero enfatizar más. Luego dice, luego espiga, y luego habla de después grano lleno en la espiga. Nosotros nacemos hierba, nosotros morimos. Esa es la etapa del cristiano, nacer y morir. Pero de nacer a morir, aquí hay un trayecto. Esa es la vida cotidiana, la vida que el ser humano lleva. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, es exactamente lo mismo. La hierba, y luego al final va a haber un momento de la venida de Cristo. La hierba tipifica el momento en que nosotros recibimos salvación. Recibimos la salvación y luego viene un momento de crecimiento, un momento en donde vamos a tener que aprender de la vida. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, con la hoz tomar fruto de esa semilla que fue sembrada. Entonces, vamos a enfatizar un poquito más en esta parábola. Dice el verso 27, hablando de ese hombre que echa la semilla en la tierra, dice, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mis amados hermanos y amigos, si la palabra tiene vida, va a crecer. O sea, si la palabra realmente tiene vida, ella va a crecer, va a empezar a brotar sin que quien la sembró se dé cuenta. No va a estar allí fijándose, simplemente la sembró y espera que ella empiece el proceso de crecimiento. Entonces, así es como sucede con la palabra de Dios, y así la palabra de Dios va a surgir efecto en aquellos que hemos recibido el evangelio y que hemos nacido de nuevo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega
ha llegado. ¿Qué es la siega? Es la siembra, ¿verdad? El recoger ya, el recoger lo que le está dando ese fruto, es el momento de recoger el fruto que llegó. Entonces, va a haber un momento donde nuestro Señor recogerá todos los frutos. Amén. Va a haber ese momento, va a llegar ese momento. Resumo hasta acá: hierba, espiga y grano lleno en la espiga. Esas son las 3 etapas, y ahora sí quiero enfatizarlo en la vida nuestra como creyentes. Dije en un inicio que tipifica de alguna forma la vida del ser humano. Nace y muere, y en ese lapso hay vida. Pero nosotros como creyentes, como personas que hemos renacido y que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, allí empieza nuestro momento de hierba. Allí empieza el momento de hierba en donde eso viene a ser la salvación recibida. ¿De qué manera la recibimos? ¿Por muchas obras o por medio de la fe? Por medio de la fe. Entonces, esa es la hierba. Quiero que usted me acompañe a un pasaje para ir afirmando lo que estoy diciendo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, noten que el espíritu estaba muerto. Nacimos de esa manera, con un espíritu muerto. Pero dice que el fin de vuestra fe, otra palabra tal vez para que sea más claro, el propósito de la fe, el propósito de vuestra fe, ¿cuál es? La salvación de vuestras almas. Entonces, no es que es el fin de la fe que acabó, no, el propósito de la fe. El objetivo de la fe es que el espíritu tenga vida. Entonces, a eso se le llama la salvación de vuestras almas. Es decir, que por medio de la fe nosotros recibimos salvación, no por obras. Es por medio de fe que recibimos la salvación. Por eso dice el propósito o el fin de la salvación de mi alma. Mis hermanos, cuando alguien siembra una semilla, ¿cómo puede ver si tiene vida o no tiene vida? Por la hierba que empieza a salir. Nosotros sembramos una semillita de naranja o de limón y nos vamos a dar cuenta, como decimos, que pegó cuando vemos la hierba salir. Uy, qué dicha, pegó la semilla. Bueno, el que ha nacido de nuevo, vamos a darnos cuenta o a empezar a darnos cuenta cuando empieza la hierba a florecer, empieza a salir la hierba, empieza a salir esa hierba. ¿Qué quiere decir? Que hay vida allí. Ahora sí hay vida, salvación. ¿Cómo se obtuvo? Fe. O sea, es por medio de la fe que empieza esa hierbita a salir. ¿Sí se entiende esto? Sí. Okay. Entonces, mis hermanos, aquella persona que estaba muerta en su espíritu, al recibir la palabra, ahora empiezan a brotar las hojitas, empiezan a brotar. Pero ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de esto? El campesino no siembra para llegar a ver si salió hierba. El campesino, ¿para qué siembra? Para recoger fruto. Entonces, nosotros nacimos de nuevo. Cristo colocó la semilla a través del predicador, el siervo que el Señor utilizó para que esa semilla fuera colocada en nuestros corazones. Y una vez que es colocada en nuestros corazones, esta es la parte quizá del sermón que estoy trayendo en esta tarde, muy importante, porque la salvación viene a través del oír la palabra de Dios. El Señor siembra la semilla, la palabra, a través de un siervo, a través de un predicador. El Señor siembra la semilla. Esa semilla entra en el corazón y empieza de a poquito. Pero dése cuenta que fue algo en donde usted no operó, usted no hizo algo, usted no hizo ninguna obra para que esa semilla empezara a dar su fruto. Cristo entonces siembra la semilla a través del predicador, pero Él esperará un momento. Él esperará un momento para tomar fruto, para recoger el fruto. Entonces, sale la hierba, significa la salvación de nuestras almas, una salvación gratuita, una salvación que ha sido dada por medio de la fe. Eso es gracia de Dios a través de nosotros. Y aquí yo quisiera empezar a citar
una serie de versículos que está en Romanos, para que usted pueda tener todavía más firmeza de lo que estamos predicando en esta tarde, más seguridad de lo que estoy diciendo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, utiliza una palabra muy característica de la carta a los romanos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Esta palabra justificados, Romanos la utiliza mucho en lugar de salvación o en lugar de salvados. Romanos utiliza mucho la palabra justificación. De hecho, si usted retrocede 2 capítulos, en Romanos 3, verso 23 y 24, nos da una de las verdades más contundentes de la Escritura. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 23 y 24. Romanos 3, verso 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿por cuál precio? Gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces noten como la carta a los romanos utiliza mucho la palabra justificación, justificados, equivale a salvación. Pero ¿qué significa justificado? ¿Qué significa justificación? Significa que Dios declara justo a la persona. Dios declara justo a aquel hombre, a aquella mujer, por medio de la fe. Entonces, Dios lo que hace es que ve a aquel hombre que era un deudor, pecador, ahora a través de la justicia de Cristo lo ve justificado. Lo ve como que si ya no debe nada, como que si este hombre hubiese pagado lo que debía. ¿Pero por qué Dios ve eso? Porque ve a Cristo. Porque este hombre ahora ha creído el Evangelio. Entonces, Dios considera que usted y yo cumplimos toda la ley. Eso significa ser justificado. Justificados, pues, por la fe. ¿Y de qué manera es o por qué razón? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa un pago que Jesús hizo por mí. Entonces, fuimos justificados por medio de la fe, gratuitamente, porque Cristo hizo el pago que usted y yo teníamos que hacer y no íbamos a poder nunca. Entonces noten como estoy enfatizando en la parte de la salvación, esa hierba que brota, esa hierba que sale de la semilla, es algo que ocurre porque Dios lo coloca. Es Dios el que opera esta parte, no es el hombre, no puede ser el ser humano, es Dios el que se encarga. Allí mismo en Romanos 3, acabamos de leer el 24. Ahora si es usted tan amable y puede acompañarme el verso 25. Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso es que aquel que cree en esto es justificado. Aquel que por medio de la fe abraza esta verdad es justificado. Esta es la primera etapa de la hierba, justificación. En otras palabras, una persona que no ha sido justificada no puede ser una persona salva. Debe ser justificado para poder decir soy salvo. Por eso Romanos repite una y otra vez usted leerá, usted encontrará que dice siendo justificados pues por la fe, siendo justificados, habiendo sido justificados. ¿Por qué es que eso aparece tantas veces? Para que el hombre entienda algo, mis hermanos, que la salvación, que la justificación no es por medio de mi esfuerzo humano, sino que es por medio de la sangre de Jesús. Esa es la razón del por qué insiste tanto el autor, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, de la justificación. Dice Romanos 3:28, un texto más, ya que estamos en Romanos, dice Romanos 3:28,
Me gustaría que lo podamos leer juntos. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. El hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Y esta fe debe estar arraigada en la obra de Cristo Jesús. Esa es la fe verdadera, hermanos. Esa es la fe verdadera. Y yo me veo en la obligación de insistir en esto. En algún momento les compartí parte de mi testimonio. Yo fui un pastor falso, ¿verdad? Y no lo hacía con la intención de engañar a las personas. Genuinamente defendía algo que había aprendido y que no era lo correcto, porque la Biblia me enseñaba que no era lo correcto. Pero mientras yo no abrazaba el verdadero evangelio porque no lo comprendía, yo enseñaba muchas obras. Y yo enseñaba que teníamos que ir y dar de comer a los indigentes y que teníamos que ir y velar por eso. Y obras, obras, obras y obras. Pero cuando veo la escritura, me da un golpe porque me dice, no es por las obras. Y mi esperanza estaba en que al hacer eso, Dios iba a tener un poquito de misericordia para dejarme entrar al cielo. Qué iluso, ¿verdad? Pero así estaba, y así hay muchas personas hoy creyendo que por su esfuerzo van a alcanzar la salvación, cuando la escritura es clara de que es solamente a través de la fe. Estamos en Romanos, veamos el capítulo 4. Un capítulo más adelante dice Romanos 4, versículo 4 y 5. Romanos 4, verso 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué glorioso! Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué significa esto, pastor? Quizás usted se pregunte. Muchos de ustedes trabajan para alguna empresa, para alguna compañía, y ustedes trabajan, no sé su horario, supongamos que es de lunes a viernes. El día sábado usted esperará su pago, o el día 15, o el día 30. ¿Pago de qué? De su trabajo. Entonces, hay una deuda por parte de la empresa hacia usted, porque usted se esforzó, porque usted trabajó. Esas son obras y que entonces tienen que pagarse. No es gracia, es una deuda. Entonces dice, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es eso. La empresa está con una deuda ahora porque usted trabajó y se le debe. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es descansar completamente en la obra de Cristo. Es eso, es descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mis hermanos, dice que es contado por justicia. La fe solamente puede venir por el oír. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios. Aún, mis hermanos, cuando nosotros escuchemos sermones, prestemos atención qué estamos escuchando. Porque los falsos maestros manipulan la escritura de una forma tremenda. Ellos la manipulan, la utilizan para su propio beneficio, por supuesto. Les cuento un testimonio breve. En una oportunidad, un testigo de Jehová me decía, él quiso abordarme y él me dijo, usted es cristiano. Yo no quise entrar en mucha conversación con él, pero él me decía, usted es cristiano. Usted sabe que Cristo no resucitó, me dijo él. Y él tomó 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo usa, parafraseo un poco lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice, bueno, vana es la predicación, vana es la obra de Cristo porque no resucitó. Pero él está dando un argumento porque está enfrentándose a un grupo que dice que Cristo no resucitó. Entonces Pablo como que les da bola y les dice, bueno, entonces esto es vano. Eso que estamos haciendo es en vano. Somos dignos de lástima si Cristo no resucitó. Entonces esta persona sacó ese versículo porque lo dice de hecho de esa manera, pero claro, esconden el versículo anterior y los versículos posteriores. Pero noten cómo los falsos maestros conocen la Biblia. Ellos conocen Biblia y van a presentar sus argumentos
aferrados a las Escrituras. El padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Desde el huerto del Edén utilizó la palabra de Dios cuando le dijo a Eva, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún fruto. Esa fue la forma, utilizando el nombre de Dios. A nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo tentó? Sino con la palabra de Dios. De hecho, citó el Salmo 91. Se lo citó perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Satanás utilizó una verdad, pero su motivación era otra. Y nosotros, como hijos de Dios, durante el tiempo que Dios nos permita estar acá, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, saber qué es lo que estamos escuchando, pesarlo, que el Señor nos guíe, y la mejor forma de ser guiados es conociendo el Evangelio. Es la única manera. Tengo un amigo que trabaja en el banco, en un banco en San José, y él está en la parte de la bóveda. Él al final es el que tiene que encargarse de recibir los dineros que llegan al banco para poderlos contabilizar. Y él me contaba a mí que cuando los cajeros llegan para entregarle los billetes, él los detecta fácilmente. Entonces él me decía, yo no los veo. Dice, ya yo no los veo, ya yo los palpo. Y yo me doy cuenta, dice, yo puedo tener muchos y con solo estar tocándolos, me doy cuenta de uno falso y lo saco. Y efectivamente es falso. Entonces, y yo le decía, ¿y cómo logró llegar a esa habilidad? Y él me dice, tanto conozco el verdadero que cualquier falso rapidito lo descubro. Mis hermanos, si nosotros conocemos el verdadero evangelio, fácilmente vamos a diferenciar cuando alguien viene con otro evangelio. Fácilmente. Por eso necesitamos, y es la segunda parte que ahorita vamos a ver, durante nuestra vida, esforzarnos para poder conocer más y más a nuestro Señor. Esa es lo que debemos hacer. Entonces, quedamos en Romanos, fue la última cita que les di, ¿verdad? 4, 6 y 7. Gracias, hermano. Ok. Ajá, el que obra. Muy bien. Entonces, el que cree, su fe le es contada por justicia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Veamos lo que dice el verso 6 de Romanos 4. Dice Romanos 4, versos 6 y 7. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David no conoció a Cristo. ¿Qué fe, mis hermanos? Usted y yo tenemos evidencia, pero David no leyó el Evangelio de San Mateo ni de Juan. Pero la fe estaba tan firme en su corazón que él se atreve a decir esto. Bienaventurados, está hablando para usted y para mí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Han sido perdonadas nuestras iniquidades? Amén, han sido perdonadas. Cuyos pecados son cubiertos. David estaba viendo a través de la fe. Y ven, mis hermanos, cómo Romanos repite una y otra vez, justificación sin obras, justificación sin obras. Esta es la columna vertebral de la Biblia. Ellos están diciendo, es a través de la fe única y exclusivamente. Ahora bien, mis amados hermanos, para construir un edificio, aparte del fundamento, aparte del cimiento, ¿verdad?, de la chorrea, se necesitan columnas. Y podemos entender algo. Esta carta a Romanos, toda la escritura, pero esta carta a Romanos es una columna firme para aprender y entender que es por medio de la fe. Cuando nosotros utilizamos una expresión como Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores, esta expresión usted la escuchará de muchas personas no renacidas. Y ellos van a decir, sí, Jesús vino a pagar por los pecados de los pecadores. La decimos bien, todos la dicen muy bien, pero usted y yo sabemos que muchos siguen haciendo obras para poder ir al cielo. Muchas personas siguen haciendo obras para poder ir al cielo. Y lo que están diciendo inconscientemente es, Jesús, deme campo para yo seguir en mi labor. No me estorbe tanto. Inconscientemente están diciendo eso, porque están dejando de lado la obra más importante que Cristo hizo por ellos y por nosotros. Un texto más, un par de textos más que vamos a ver aquí en Romanos 4:25. Aquí estamos en la etapa de la hierba, de la salvación.
Dice Romanos 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios porque Él cargó con nuestros pecados y Él fue a la cruz. Pero si no hubiese habido resurrección, vana sería esta predicación. Ahora sí, como Pablo dice, vana sería esta reunión si Cristo no hubiese resucitado. Pero dice este texto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted ha sido justificado porque Cristo no solamente fue a morir, no solamente cargó y murió para pagar su pecado, sino que Él resucitó. Y eso nos justifica a nosotros. Amén. Un texto encontramos en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice Hebreos 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, Jesús vino, purificó nuestros pecados y luego se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Noten la obra de Él. Es la obra de Cristo. Él mismo dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y si nosotros, mis hermanos, unimos con los versículos que les he dado anteriormente, podemos ver la misma línea. Cristo pagando pecados, Cristo justificando a pecadores, Cristo lavando a nuestras almas. Dios a través de Jesús nos justifica. Es a través de Jesús que Él nos justifica y no a través de nosotros mismos. Es a través de Cristo que Él lo hace. Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Romanos 5.1, para aquellos que les gusta anotar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una paz que antes no existía. Antes éramos enemigos, pero ahora por medio de Cristo, no directo, no note esto, no es que yo pude resolverlo con Dios el problema, no. Cristo está en el medio, Dios, Cristo y yo. Y es por medio de Cristo que esa enemistad se rompió, esa enemistad se quitó para que ahora podamos tener paz con nuestro Señor. Amén. Y es por eso que entonces ahora, siendo justificados en la sangre de Cristo, ya estamos salvos de la ira de Dios. Esa es una verdad. La ira de Dios caerá sobre pecadores. Iba a caer sobre nosotros, la ira de Dios. Pero la obra de Cristo, por medio de Cristo, es que ahora nosotros hemos sido librados de esa ira de Dios. Y dice Romanos 5.9, si usted lo puede buscar conmigo. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, dice. Vean la certeza. Dice, estando ya justificados por su sangre. ¿Qué quiere decir? Que antes no, pero ya. Dice, en este momento ya justificados por su sangre. Mis hermanos, debe estar esa certeza. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro algo. El día en que fuimos justificados, el día en que nacimos de nuevo, debemos de recordarlo. Y quizás usted no lo pueda recordar así con tanta precisión, pero sí tiene que haber un momento en donde usted pudo comprender
que su destino era el infierno. Y fue justo a través de la palabra de Dios que usted pudo ver cómo su pecado fue cargado en Cristo. Ya, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Hay un preciso momento donde yo sé que fui salvo. Hay un momento exacto, mis hermanos, y el Señor utiliza su palabra para que usted pueda comprender esta verdad en alguno de los pasajes que Él quiera transmitir esta verdad. Para mí personalmente recuerdo el momento en donde Juan 1:29 declara, y al día siguiente dio Juan a quién, Cristo, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo pude ver mi pecado allí. Y dije, Señor, cargaste mi pecado. Y había escuchado muchos versículos, pero fue justo allí donde yo pude comprender mi salvación, cómo Cristo me estaba justificando en ese momento. Ya lo había hecho, pero a través de su palabra lo entendí hasta en ese instante. Y dice el verso 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez repite, la muerte de Jesús, salvos. Muerte de Cristo da salvación, da justificación. Ahora bien, mis hermanos, volvamos a nuestro texto inicial en Marcos 4, verso 28. Hasta aquí hemos visto la hierba, la salvación. Esto en teología se conoce como la justificación. Cuando usted escuche la teología o la doctrina de la justificación, es esto, precisamente el momento en que una persona nace de nuevo, en el momento en que una persona es salvada por medio de la fe. Eso se llama justificación. Dice Marcos 4:28, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, que ya lo vimos. Luego dice, luego espiga. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito. San Marcos 4:28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Veamos ahora la espiga. La espiga representa la vida cristiana. Cuando nacemos, vamos a estar seguros que llegará un momento en que vamos a morir. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Vivir o morir? Cuando nacemos de nuevo, la vida ahora es más importante. Ahora la vida es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora compartir lo que hemos recibido. Por eso es importante la vida para el creyente. Lo que yo he escuchado ahora, lo que yo he aprendido, yo quiero compartirlo con mi familia, yo quiero compartirlo con mis vecinos, con mis amigos, con las personas que me presten los oídos. Ahora, esta etapa de la espiga es la etapa antes que se llene del grano, del fruto, es antes de que se meta la hoz. Es ahorita que estamos en este lapso, es en el momento en que estamos ahorita mismo nosotros. Ahora, según la carne, tenemos una fecha de nacimiento. Y lo cierto es que así como nacimos, también vamos a morir. Pero al nacer de nuevo, ahora hemos nacido de nuevo. Ahora hay vida, ahora hay hierba que está brotando. Y aquí viene entonces la parte, mis hermanos, que voy a decir el nombre que se le usa en teología. Se llama la doctrina de la santificación. Solo lo menciono para que usted pueda, en algún momento que lo escuche, comprender a qué se refiere. La santificación es la vida del cristiano en este mundo. Ahora, Dios hizo la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Darnos salvación. Él nos dio la salvación que es solamente por medio de la fe. O sea, no es algo que hacemos. Creo que eso quedó claro. Es un regalo de Dios, no por obras, sino a través de la fe. Pero ahora la santificación cambia un poco. Porque la santificación es el esfuerzo y la responsabilidad que usted y yo tenemos que tener como hijos de Dios. No es que ahora, como recibí la salvación, va a llegar una nube a nuestras casas para recogernos y traernos a la congregación. No es eso. Tenemos que esforzarnos y planificar para poder congregarnos, para poder escuchar la palabra, para poder recibir aquellas invitaciones y aprender a decir no, gracias. O para decir, sí, yo quiero participar de eso. Es la vida cristiana.
El que nace de nuevo ahora va a ser consecuente con lo que ha recibido. ¿Qué ha recibido? El mayor regalo de su vida, vida eterna. Entonces, el tiempo que nos quede en esta tierra, vamos a procurar o debemos procurar vivir una vida digna del Evangelio, una vida digna de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses, si usted me acompaña a Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27. Capítulo 1, versículo 27. Con mucho gusto. Dice así Filipenses 1 y versículo 27. Hablando de una actitud o un estilo de vida que deben de llevar, los filipenses les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mis hermanos, Pablo le está hablando a los hermanos justos, hermanos lavados con la sangre de Cristo Jesús, hermanos sellados con el sello del Espíritu Santo, y les está diciendo: solo espero que se comporten como es digno del Evangelio. Vean cómo el llamado es, aún siendo creyentes, aún siendo justificados, tenemos que tener ese tipo de comportamiento. Ahora, podemos hacernos una pregunta en esta tarde. ¿La manera de vivir que tengo hoy es digna de lo que Jesús hizo por mí? Y créanme que esta pregunta nos va a ayudar a corregir si hay algo que no estamos haciendo de la mejor manera. Acá mismo en Filipenses pero el capítulo 2 y versículo 12, dice Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que vaya a perder la salvación, ¿sí se entiende? Está diciendo ocúpese de algo que se le dio. Yo suelo utilizar una ilustración para tener una mejor comprensión de esto. Imagínese que usted, alguien quiere obsequiarle una casa y usted no tiene ahorita los medios para comprar una casa, pero alguna persona viene y le dice: yo quiero regalarle esta casa. Firmemos, y usted viene y firma un abogado y firma la persona que se la está dando. Ahora usted tiene un documento que dice que usted tiene una casa. Pregunto, ¿cuánto le costó? Nada, me la regalaron. Entonces, la casa ahora es suya. La casa es suya. Usted llega a la casa nueva y ¿qué tiene que hacer? Ocuparse en ella. Pero usted recuerda algo y dice: ay, qué torta, yo no tengo ni un 5 para comprar, ni una escoba, ni un palo piso, ni un limpiador de vidrios. Pero la persona que se la obsequia es consciente de esto y le dice: vean, hay una bodeguita que le dejé equipada con 3 escobas, 3 palopisos, tiene sus limpiones, tiene sus limpiavidrios, tiene sus desinfectantes, así que puede pasar usted y tomarlo. Mis hermanos, se le dio una casa, se le dio equipada con los implementos de limpieza. ¿Qué nos corresponde? Ocuparnos para que esté linda esa casa. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: ocupados en vuestra salvación, es ya algo se les ha regalado, algo tienen, hagan que se luzca de la mejor forma. De hecho, en la carta de Tito, en el capítulo 2 y versículo 10, dice: adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. Adornar doctrina, ¿qué significa adornar la doctrina? No solamente decir lo que creo, sino vivir lo que creo, y que se evidencie lo que yo estoy creyendo con mi amabilidad, con mi amor, con mi paciencia, con mi perseverancia. Eso es lucir la doctrina de Dios. Ocuparnos en la salvación es exactamente lo mismo, es evidenciar externamente lo que yo creo, lo que yo confieso con mis labios. Pablo les dice: mucho más ahora en mi ausencia,
cuando nadie nos esté viendo, cuando no estemos en el culto, cuando no estemos en la iglesia, no solo dentro, sino afuera también. Es lo que Pablo les está diciendo: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un hijo que no respeta a su papá, ¿cómo vivirá? Haciendo maldades. Un papá y un hijo que no tienen una buena relación, mis hermanos, que no hay respeto, va a hacer que ese hijo no se comporte bien. Cuando no hay respeto, no hay buen comportamiento como hijo. Sin temor a Dios es lo mismo, sin respeto a Dios es lo mismo, no hay una buena vida. Si nosotros no respetamos a Dios, si nosotros no amamos a Dios, si no tememos a Dios, nuestro comportamiento no va a ser el mejor. Dios es amor, pero también Dios disciplina. Y la gente se confunde en esto. La gente se confunde a veces porque le gusta mucho hablar del amor de Dios. Dios es amor, mi hermano, y Dios, sí, Dios es amor, pero a los hijos, Dios, si tiene que disciplinarlos, los va a disciplinar. Yo no me veo, mis hermanos, yo tengo 3 muchachos, yo no me veo, y bendito Dios, ¿verdad?, que han renacido, pero yo no me imagino si alguno de ellos fuese adicto y que me dijera: papi, me da plata para drogas, y yo dándole. Sería un mal padre. No, el padre disciplina, el buen padre disciplina. Y a veces confundimos esto: el amor de Dios nos va a dar todo. No, si Dios tiene que disciplinar, Dios lo va a hacer, y lo va a hacer por amor. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12? Vayamos a Hebreos 12 para que podamos comprender. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pregunto, ¿a quién ama el Señor? A sus hijos. Entonces, por amor a sus hijos, si es necesario, el Señor va a tener que disciplinar. Y tiene que hacerlo. Recuerdo aquel momento en la cena del Señor que el apóstol Pablo tiene que corregir la conducta porque la cena del Señor la están tomando indignamente. ¿Cómo es indignamente? Resulta que en esa época, cuando compartían la cena del Señor, supongamos que aquí vamos a compartirla, entonces algunos hermanos decían: yo llevo una carne, otros decían: yo llevo fresco, yo llevo ensalada, yo llevo el arroz para compartir. Pero había un grupo de hermanos que ellos decían: aquellos no les demos nada porque no trajeron nada. Compartamos solo nosotros, los que trajimos, y los que no trajeron, que vean a ver qué comen. Eso se estaba dando dentro de la iglesia. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo reprende esta actitud no de cristianos. Y dice Pablo: por esta razón, algunos hermanos duermen. Y déjeme decirle que no era que dormían en un colchón jirón, como aquella canción. No, estaban muertos. O sea, el Señor los disciplinó al punto de la muerte. Ahora, no estoy diciendo que Dios lo haga hoy de esta manera, pero puede hacerlo. O sea, el Señor es el soberano, y Él, lo que sí sé es que el Señor va a disciplinar a sus hijos. Ananías y Zafira, ¿qué hacen? Una mentirita y cayeron muertos. Claro, el Señor quería dejar claro cuál era su posición como padre que va a disciplinar a sus hijos. Entonces los hijos serán disciplinados. Los que no son hijos, lo que les espera, mis hermanos, es el día del juicio. Pero los hijos, nosotros como hijos, si no nos comportamos de la manera que debemos de comportarnos, el Señor probablemente va a tener que disciplinarnos. Dice en Hebreos capítulo 12, ya que estamos en Hebreos 12, versículo 8. Dice Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y dice el versículo 9 y 10, al 9 y 10. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Señor nos justifica gratuitamente, pero la santificación es una responsabilidad nuestra. Y cuando no lo hacemos de la forma correcta, el Señor nos da la ayudadita, disciplinándonos. Pero vean que lo hace porque dice, para nuestro provecho, para que podamos participar de su santidad. Cuando dice se refiere al Padre de los Espíritus, a nuestro Señor. Ahora entonces, mis hermanos, hemos visto la hierba y aquí estamos viendo la espiga. Esta parte es la que se conoce como la santificación, la parte en donde usted y yo tenemos que procurar lucir el Evangelio de una forma digna de lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es que venimos como hoy, nos congregamos un día como hoy para escuchar la palabra de Dios. Eso tiene que ver con santificación, tiene que ver con mi deseo de parecerme al Señor un poquito más. Cada vez que usted se sienta a escuchar palabra de Dios, y más aún cuando nos reunimos como iglesia, porque es aquí, mis hermanos, es justamente en la congregación que el Señor permite que seamos mejor formados, que podamos formarnos de una manera mejor. ¿Por qué digo esto? Porque usted puede escuchar el mensaje en el sillón de su casa, o puede escucharlo en la cama, pero está solo. Pero cuando está aquí, cuando estamos aquí, se van a dar situaciones en las que usted va a tener que aprender algo. Algún hermano que diga, es que no, este hermanito a la par me cuesta mucho soportarlo. Aquí no pasa, pero digamos que sea una situación que se dé. Entonces, ¿qué sucede cuando usted se congrega? El Señor quiere que usted aprenda a tener paciencia con aquel hermano que tal vez le saca de casillas, a que usted sea un poquito más amoroso con aquel hermano que a usted no le nace hacerlo. ¿Se dan cuenta? Dios formando nuestro carácter a través de la congregación. Es aquí donde el Señor nos ayuda a formarnos como hombres y mujeres de su reino. Ahora, por eso es que usted escuchará al pastor Samuel insistiendo mucho para los seminarios y mandando los enlaces. Escuche, aprenda. Mis hermanos, eso es parte de la santidad nuestra. ¿Cuál es el propósito entonces de la vida cristiana? Que todos participemos de la santidad de Dios. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera Tesalonicenses 4, verso 1 y 3, o 1 al 3, perdón. Dice Primera Tesalonicenses 4, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Insisto, esta otra carta fue enviada a hermanos, a una iglesia, y noten cuál es el consejo, la instrucción: que busquen la santificación, que busquen la santificación, que escuchen la palabra de Dios para que podamos alcanzar esa santificación. Y Pedro lo dice también en su primera carta, 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Pedro utiliza de hecho un pasaje que está en Levítico, pero veamos lo que Pedro dice. 1 Pedro capítulo 1, verso 14. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro toma un verso de Levítico para traerlo. Es aquel momento donde el Señor dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso lo dice Levítico y Pedro lo retoma en su carta para recordar eso. Pedro utiliza ese versículo en donde el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Pedro tiene esto en mente. El pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron la sangre del Cordero de la Pascua de Jehová. Ellos la vieron, esa sangre. Pasaron por el mar, que es sombra del bautismo. Ellos fueron salvados de Egipto en medio del desierto y Dios les da esas palabras allí, justo en ese momento. Cuando ya los ha rescatado, ya han visto la sangre, ya han visto la sombra del bautismo y el Señor les dice, sean santos como yo soy santo. Y por eso es que dice, como hijos obedientes. Vivimos en este mundo, mis hermanos, pero en el momento en que nacimos de nuevo, todo es nuevo, todo empieza de cero, todo empieza de cero. Nadie puede, imagínense de manera natural, el nacimiento natural de un bebé, que nazca y que a los 3 días esté hablando. Qué susto, ¿verdad? Que esté hablando, normal. No, todo es un proceso. Tiene que empezar, ¿verdad? Que los dientitos, que luego que gatear, que sus primeras palabras, todo a su tiempo. Cuando nacemos de nuevo es exactamente igual. Tenemos que aprender. Es como un chip, resetearnos, porque ahora todo es diferente. El que nace de nuevo, ahora todo es diferente. Antes quizá todo era material, pero ahora vemos que todo es celestial. Todo tiene que ver con el reino de los cielos. Todo tiene que ver con lo que Dios nos ha prometido. Pero recordando que estamos en este mundo. Estamos en un mundo en donde tenemos que vivir, mis hermanos, de la manera que Dios quiere que vivamos. Así es como nosotros debemos de comprender. Por eso es que la Escritura dice en 2 Corintios 5:17 que las cosas viejas pasaron. Y he aquí, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. Todas están siendo hechas nuevas. Doctrinas que abrazamos, ahora tenemos que aprender a desecharlas para poder entender el evangelio verdadero. En el ámbito espiritual, un nuevo comienzo. Pablo, fariseo, sabía mucho. El apóstol Pablo sabía mucho, fariseo de fariseos. Él empieza a decir todos sus logros adquiridos, pero luego él dice una frase maravillosa. ¿Y cuál es la frase que él dice? Pero todo es basura para mí. Todo lo que deseo ahora es conocer a Jesús, conocer a Cristo, conocerlo. O sea, él descartó, él desechó todo porque ahora quiere conocer a Cristo. Toda nuestra manera de vivir. Ahora bien, mis hermanos, hierba, salvación. La espiga es nuestra vida cristiana, la santificación que tenemos que ir alcanzando durante nuestra estancia en esta tierra. En la justificación no se incluye la obra del hombre. En la santificación lo que vale es el comportamiento suyo. O sea, cómo usted se va a conducir en esta vida como cristiano, recordando que Cristo nos ha dejado herramientas, nos ha dejado medios de gracia, como es la predicación, como son los tiempos de oración, las reflexiones, el compartir entre hermanos. Esos son medios de gracia para que nosotros podamos vivir mejor esta etapa de la espiga, de la santificación. Ahora bien, Pablo dijo algo antes de pasar al otro punto, refiriéndose precisamente a su estilo de vida en esta tierra. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, 1 Corintios capítulo 9, verso 27, el apóstol Pablo dijo, hablando de esa lucha que él tenía, él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él mismo decía, yo tengo que esforzarme. Ahora, no es que agarraba un látigo y empezaba a golpearse, literalmente, pero era todo aquel pensamiento, todo aquello que venía contrario a la voluntad de Dios. Él dice, yo tengo que fajarme, yo tengo que esforzarme para que no me domine esto. Esa es la lucha
el esfuerzo nuestro para poder alcanzar la santificación. Ahora bien, mis hermanos, muchos de los que estamos acá, por medio de la palabra, fuimos justificados al comprender cómo Cristo cargó nuestro pecado. Y así fue como recibimos nosotros salvación. En la santificación, en nuestra estancia en esta vida, tenemos que procurar una y otra vez, lucir el Evangelio, buscar demostrarle a otros que Cristo vive en nosotros. Nosotros debemos hacerlo, debemos de esforzarnos. Un versículo más para cerrar este punto, Efesios capítulo 3 y versículo 18. Dice Efesios 3, verso 18 y 19. Efesios 3, 18 y 19 dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La obediencia que tengamos hacia la palabra de Dios va a depender, de acuerdo a esa obediencia que tengamos nosotros, va a reflejarse en nuestra vida diaria. El esfuerzo que una persona hace, mis hermanos, va a depender de cuánto obedezco yo a mi Señor. Pero yo quiero que ustedes puedan hacerse una pregunta, voy a hacerles una pregunta y tratemos de juntos responderla. Hemos leído cómo la Escritura habla como a hijos obedientes, habiendo sido justificados, pero ahora como hijos obedientes procurarán vivir una vida digna del Señor. Hijos obedientes. Hay hijos obedientes, hay hijos desobedientes. Muy obedientes, muy desobedientes. Lo cierto es que cada uno de nosotros debe esforzarse para ser obediente. La vida cristiana depende de eso, de la obediencia. Ahora bien, el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos tiene un origen. ¿Cuál es el origen de nuestro esfuerzo? La respuesta la vimos en este texto que yo acabo de leer, en el amor de Cristo, en conocer el amor de Cristo. En otras palabras, yo podría decir que de acuerdo a lo que yo he recibido, si yo considero que he recibido mucho del amor de Cristo, mi vida va a reflejar eso. Si yo así lo veo, si yo considero que lo que Cristo hizo por mí fue manifestar mucho amor, mi vida diaria va a evidenciar que Cristo me amó y yo voy a mostrar eso. Pero si yo no considero que Cristo me amó lo suficiente, entonces también voy a evidenciar eso. Nuestra manera de lucir, de vivir, de comportarnos, de hablar inclusive, de cómo nos relacionamos con otros, tiene un origen, el amor de Cristo. Si es mucho el amor de Cristo, probablemente vamos a querer en todo momento imitar a Cristo. Pero si por alguna razón no lo vemos de esa manera, nos va a hacer falta esa evidencia del amor de Cristo. Vean cómo son exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a las iglesias, a hombres y mujeres que han sido justificados, pero que quizá algunos no han tenido un estilo de vida tan digno del Evangelio. Y ese es el llamado que hace el Señor a través de estas cartas a sus iglesias. El amor de Dios se conoce en la iglesia, juntamente con los santos. Es lo que nos dice Efesios 3:18, que fue la cita que acabamos de leer. Y es de allí de donde viene la fuerza, la voluntad nuestra para que podamos vivir la vida cristiana. Radica allí, en ese amor a Dios. Dios alimentándonos, formándonos, guiándonos a través de su palabra. Y veamos el último punto que tiene que ver, o la última etapa, el grano lleno en la espiga. Les dije al inicio entonces que la justificación es la primera etapa, la salvación. La segunda etapa es la santificación, ¿verdad? Que es la espiga.
Y la tercera, ahora nos habla de un grano lleno en la espiga. Eso se conoce en la teología como la glorificación. Así se conoce. Entonces, en Romanos 8, capítulo 22, perdón, Romanos 8, capítulo 8, versículo 22 y 23, nos dice lo siguiente. Romanos 8, verso 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Redención del cuerpo. Espiga o grano lleno en la espiga, glorificación del cuerpo, última etapa del creyente, la venida de Cristo. Mis hermanos, perdón. Justificación, santificación y glorificación. Con mucho gusto. Entonces, ¿quiénes tienen la redención de su cuerpo? Porque acabamos de leer de cómo se gime y dice esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quiénes la tienen? La tienen aquellos que han sido salvados. Aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido justificados, ahora les espera la redención del cuerpo. Voy a tratar de usar un ejemplo para darme a entender mejor. Quienes reciben la salvación, es como cuando se va a un lugar de comidas rápidas, para no dar nombres, ¿verdad? Usted va a un lugar de comidas rápidas donde venden hamburguesas o lo que sea, y usted pide un combo. Entonces a usted le dan su hamburguesa y viene con sus papitas y con su refresco. Ahora usted quería una hamburguesa, pero como usted pidió un combo, ya venía incluido el refresco y las papitas. Cuando nosotros recibimos la salvación, ya viene el paquete con la redención del cuerpo. No automáticamente o inmediatamente. Ahí donde hay que esperar ese momento. Pero es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Recibimos salvación y sabemos lo que nos espera. Nos espera la glorificación del cuerpo nuestro, un cuerpo de gloria. Amén. Un texto que encontramos en Filipenses. Quiero afirmar esto que estoy mencionando a través de la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 y versículo 20. Es importante que siempre que argumentemos algo, usted pueda pesarlo a la luz de la palabra. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Filipenses 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravilloso, qué glorioso. Y está hablando de la redención de nuestros cuerpos. Mis hermanos, es una realidad. Y esa es una esperanza que debe motivar nuestras vidas. Sé que todos vamos a pasar por momentos muy difíciles, económicos, familiares, de cualquier índole en esta tierra. Nuestros corazones van a verse afligidos en algún momento. Pero sí hay algo que logra diferenciar al creyente, al cristiano, al justo renacido, es que le espera este momento glorioso. El momento en donde ya no vamos a sufrir más, el momento en donde ya no va a haber más tristeza, más llanto, más dolor, porque ahora todo va a ser como el Señor, vamos a estar con Él, y dice que nuestros cuerpos como los del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Esperamos al Salvador. ¿Quiénes? Los que hemos recibido salvación. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice de esta manera. 27 y 28. Dice así:
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros esperamos a ese Salvador. Nosotros esperamos a ese Salvador. Los que hemos recibido salvación estando acá, esperamos esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si realmente hemos nacido de nuevo, no debemos preocuparnos ahora entonces por la salvación de nuestras almas. Porque si hemos nacido de nuevo, ya nuestras almas han sido, ya el Señor las tiene, ya nos ha dado el regalo, nuestras almas han sido selladas. Ya estamos juntamente con Cristo, según lo que dice Efesios capítulo 2. Entonces, al nacer de nuevo, nuestra preocupación no debe ser por si, voy a perder esto, no voy a perder. No, ya la salvación está. Pero por lo que sí tenemos que preocuparnos, es más, ni siquiera por la glorificación del cuerpo, porque si somos salvos, la glorificación del cuerpo va a llegar. Pero por lo que sí debemos preocuparnos es por nuestra vida aquí en la tierra. Preocupémonos para poder dar testimonio. Preocupémonos para poder lucir, como dice Pablo, el evangelio de Cristo, para poder evidenciar, para demostrar, adornando lo que creímos, que nosotros lo que confesamos con nuestra boca no solamente sea un decir, sino sea un vivir. Ahí es donde tenemos que ocuparnos, ejercitándonos en la piedad, dice Pablo también. Debemos ejercitarnos en la piedad, desechando las fábulas profanas y viejas. Esto lo dice en 1 Timoteo 4:7. Desechando esas fábulas profanas y viejas, dice Pablo, y ejercitándonos para la piedad. Y les dejo con una inquietud. Preguntémonos, ¿la vida que estoy viviendo es digna de lo que Cristo hizo por mí? Oramos, hermanos. Amado Señor, gracias te doy en esta hermosa tarde que permites que tu iglesia sea reunida. Señor, gracias porque es un privilegio definitivamente el estar compartiendo entre hermanos que han sido justificados por tu sangre. Gracias te doy, Señor, por sus vidas. Gracias porque has permitido, Señor, que juntos compartamos tu palabra, recordándonos ese gran regalo que hemos recibido. Como tú, Señor, aún nosotros sin merecerlo, de pura gracia, bendito Dios, nos otorgaste este gran regalo a través de escuchar tu palabra. Y hoy permites que estemos reunidos, Señor, no para encontrar la salvación, sino para buscar la santificación, para parecernos más a ti, Señor. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, porque sabemos que tu venida está pronto, Señor, y queremos que mientras llegue ese momento nos encuentres, Señor, haciendo buenas obras, nos encuentres viviendo una vida piadosa, reflejando, Señor, tu evangelio y predicándolo a aquellas personas que aún no lo tienen. Le doy gracias por mis hermanos acá en San Ramón, por esta congregación, Señor. Gracias por el equipo de servidores, de liderazgo por el cual oramos, para que seas tú, Señor, levantando cada día más y más con sabiduría, con paciencia, fortaleciéndoles, bendito Señor, y que toda la gloria y toda la honra sean siempre para ti. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor y muchas gracias, mis hermanos, por haberme prestado sus oídos.